Job discurre sobre la brevedad de la vida, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Lectura bíblica, Job 14 del 1 al 22. Concepto clave. La vida del hombre en esta tierra es de paso, ya que somos creados para la eternidad. Por esto debemos vivir con el entendimiento de que los propósitos de Dios son eternos y muchas veces necesitamos pasar por pruebas para ser cada día más conforme a la estatura de Cristo. En esta tierra pasaremos por circunstancias difíciles, pero en ellas somos perfeccionados por el Señor. Introducción. En este libro podemos ver que todos lucharon por explicar el sufrimiento desde la perspectiva de una visión humana. Cuando no hay explicaciones racionales para el desastre y el dolor, solo nos queda confiar en Dios. Job era un hombre perfecto y recto, que tenía temor de Dios y que se mantenía apartado del mal. Pero Job perdió todo lo que tenía, aunque su corazón se mantuvo firme en el Señor y no pecó contra él, su sufrimiento lo llevó a desear la muerte. Sus amigos pensaban que todo lo ocurrido era un juicio por su pecado. Sin embargo, esta visión era un intento de racionalizar las cosas. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver que Job declara la brevedad de la vida del hombre, que hoy estamos y mañana ya no, que somos efímeros por causa del pecado, que nuestra vida está determinada por Dios, que Él decreta nuestro tiempo en esta tierra y que todo está en sus manos. Así que debemos humillarnos ante Él, entender que solo por su gracia y misericordia tenemos vida y que solo por su obra resucitaremos. Sin embargo, Job, por su sufrimiento, consideraba que Dios había sido injusto con él. Job aceptaba la realidad del control de Dios sobre los diferentes aspectos de su vida, pero ponía en tela de juicio el significado que podía tener la vida, ya que ésta es breve. Todos somos pecadores, nuestros días son cortos y finalmente nos sobreviene la muerte. A la luz de esto, Job pidió a Dios un poco de gracia en lugar de un juicio tan intenso y un poco de reposo de tanto dolor. Él pensaba que un árbol tenía más esperanza que él. Job pedía morir y quedar en el sepulcro hasta que se aplacara la ira de Dios contra él, y luego ser levantado a la vida cuando Dios volviera a llamarlo. Si estuviera muerto, Dios no estaría vigilando cada uno de sus pasos, contando cada uno de sus pecados. Todo quedaría oculto. Así podemos ver que su esperanza estaba en la resurrección para los que confían en Dios. Job tenía la esperanza de que si moría volvería a vivir. Job volvió a quejarse delante de Dios y dejó que su desesperanza hablara de lo inevitable de su muerte. Él se sentía dolido al ver, según su criterio, la injusticia de Dios. Conclusión. Hay tantas cosas que no entendemos, pero por fe sabemos que Dios obra de maneras perfectas y que todo nos ayuda para bien. En la historia vemos a un hombre que caminando conforme a la voluntad de Dios fue probado y perdió todo lo que tenía, pero fue un hombre que vio la mano de Dios en cada paso que dio. No nos desanimemos si las circunstancias que enfrentamos no son lo que esperamos, si son difíciles de enfrentar o si las personas que nos rodean no son leales con nosotros. Como hijos de Dios, estamos llamados a confiar y a pedir la guía constante de Dios. Debemos vivir por fe y no por vista, con la certeza de quién es Dios y de su amor hacia nosotros.
Contesta las siguientes preguntas. Según Job, ¿quién decreta nuestro tiempo en esta tierra? ¿Los hombres? ¿Los ángeles? ¿Dios? Job pedía morir y quedarse en el sepulcro hasta que se aplacara la ira de Dios contra él. ¿Esto es verdadero o falso? ¿En dónde estaba la esperanza de Job? ¿En que volvería a tener lo que antes tenía? ¿En la resurrección para los que confían en Dios? ¿En que sus amigos le ayudarían? Job se sentía dolido al ver, según su criterio, la injusticia de Dios. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno y fiel, gracias porque a pesar de lo que soy, nunca me dejas. Señor, perdóname por todas mis ofensas hacia ti, límpiame de toda maldad. Señor, yo te pido que no me deje ganar por el desánimo, que no me deje engañar por este mundo y que mi mirada no esté sobre las circunstancias actuales. Señor, yo te pido que pueda vivir confiado en tu amor y en tu misericordia. Guía cada paso que doy y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Señor, quiero vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.